Hola a todos, ahora sí, ya estamos en la hora. Eh, Primero que todo, darles la bienvenida a este ciclo de charlas que hemos realizado durante el último año. Queremos darle las gracias a la profesora Catherine Lizama que aceptó nuestra invitación para presentar. El tema del día de hoy es calidad de aguas en Chile. Y bueno, Catherine es profesora de la Universidad de Chile, es la subdirectora del Departamento de Ingeniería Civil. Estudió Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica, un magíster de la misma universidad y un doctorado en la Universidad de Monash. También es investigadora del centro CAPTA. Entonces, le damos la bienvenida a Catherine. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Gracias, Javiera, por la introducción. Efectivamente hay algunos que, bueno, yo te conocí a ti porque tú fuiste alumna mía Sí. y recordaba que eras amiga de una alumna mía también, así que por eso también te recordaba perfectamente. Así que agradecer primero la invitación y felicitar también la iniciativa que han tenido ustedes de crear este capítulo chileno de profesionales jóvenes y también que integra, pues, integrar profesionales y estudiantes. Y esa relación entre ser estudiante y ya no ser estudiante y ser ingeniero o ingeniera, creo que también es importante tener esas redes de apoyo que podrían o no existir cuando uno está en la universidad. Así que en ese sentido me parece una muy buena iniciativa y ojalá que puedan seguir teniendo, además de charlas, que yo también creo es una buena instancia para discutir y conocer y madurar cosas que algunos probablemente vieron hace un tiempo, otros no han visto, pero también esta relación que uno tiene con los y las colegas y también con otros profesionales que no necesariamente son, que tienen la misma formación que uno, y eso también es súper Claro. enriquecedor para ustedes. Así que en ese sentido, espero que sea una buena instancia para eso. Gracias, muchas gracias por los comentarios. Ahora le vamos a ceder la pantalla, o sea, el host, Maxi, si es que nos ayudas con eso. Sí, aquí dice que ya soy la hospedadora. Ah, ya, Sí, sí. gracias, Maxi. Entonces, lo que traté de hacer hoy es, ¿Mm? a ver, me vamos a compartir pantalla. Lo que hicimos, preparé una presentación relativamente corta, esperando que haya también un espacio de discusión y análisis al final de la jornada, como me indicó Javiera. Y como se pueden imaginar, este es un nombre, o sea, es un nombre bastante, una charla bastante general de distintos aspectos de calidad del agua, y a mi criterio seleccioné algunos que creo que son los más relevantes tanto a nivel ahora, a nivel hoy, 2021, a nivel histórico. Sí, así que habiendo dicho eso, ¿cuál es la idea de la presentación hoy? Y dado el tema de la charla, primero vamos a hablar de algunos aspectos generales de lo que es la calidad del agua en Chile, tanto a nivel de las fuentes naturales de agua, como también lo que es el sector sanitario, que es algo que probablemente algunos que ya no están en la universidad están mucho más familiarizados, o nosotros y nosotras como ciudadanos también creo que es importante que nosotros estemos conscientes de todo lo que implica vivir en un cierto sector donde hay una cobertura sanitaria y por lo tanto tenemos acceso seguro a agua potable y alcantarillado, algo que no todos los chilenos pueden decir. Así que también me interesa destacar algunas cosas de ese aspecto. Luego también cuáles son las principales fuentes de información de calidad del agua en Chile. También, lamentablemente, si bien dada la diversidad que nosotros tenemos en Chile, también hay algunos problemas de calidad en agua, unos más conocidos que otros, y también hay otros que probablemente no conocemos, como son los contaminantes emergentes. Y eso es algo que tienen que preocuparse los futuros ingenieros e ingenieras hidráulicos, sanitarios y ambientales. Y en ese mismo sentido también dar algunos ejemplos relevantes de lo que son algunos problemas de calidad del agua y también el aspecto normativo que a mi parecer hemos avanzado bastante en los últimos años de manera lenta, no sé si tan segura, pero han habido avances en ese sentido también. Y dado que vamos a hablar de calidad del agua, también me pareció relevante mencionar algunos aspectos también
generales de lo que podrían ser algunas de la calidad del agua, principalmente sistemas de tratamiento que pueden ser o no la mejor opción dependiendo del caso, dependiendo del problema de calidad. Y por último, algunas conclusiones y perspectivas de la situación en Chile. Entonces, como les mencionaba, en el ámbito sanitario, el año pasado la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como todos los años, emitió el informe anual que ellos emiten, donde se reportan, entre otras, las coberturas que existen a nivel urbano, es decir, donde hay concesiones de las sanitarias, tanto del servicio y calidad del agua potable, del alcantarillado y del tratamiento de las aguas servidas. Entonces, buenas noticias. Nosotros a este nivel urbano, como podemos ver acá a continuación en la tabla que saqué de dicho informe, y quise destacar acá, y que también es algo que con todo lo que ha ocurrido con el tema de la escasez hídrica, también se ha mencionado mucho el tema de que nosotros tenemos un 99,98% de cobertura de tratamiento de aguas servidas, según el informe que dice de la CIS, el cual ustedes pueden bajar de este link. Y bien, sí, efectivamente hay una alta cobertura, pero hay algunos aspectos que hay que ver con más detalle qué es lo que entiende la CIS por tratamiento de aguas servidas. Y eso es lo que quisiera también destacar. Entonces, en ese sentido, insisto, nosotros, o sea, al menos cuando uno trabajaba o estudiaba en una zona urbana con una zona de concesión, hay, digamos, una cierta seguridad en cuanto a lo que es la calidad del agua, tanto la potable como el tratamiento de las aguas servidas. Ahora, ¿cuál es lo que mucha gente no sabe y que a mí me interesa que ustedes también lo tengan en cuenta? Es que algunas consideraciones de lo que es esta cobertura del tratamiento de las aguas servidas, los emisarios submarinos se consideran dentro de lo que es la cobertura de tratamiento de aguas servidas. Y eso en estricto rigor no es correcto, porque los emisarios submarinos solo entregan tratamiento primario, es decir, no hay tratamiento secundario, es decir, no hay remoción de materia orgánica, nutrientes, etc. Entonces, por eso nuestra cobertura es tan alta. Y eso, de nuevo, citando a la CIS y también un trabajo que estamos haciendo con un memorista, es mirar con detalle, con los datos que obtenemos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, qué pasa cuál es la distribución del volumen total de aguas servidas que se genera cada año en Chile. Entonces, como ustedes ven acá, por ejemplo, en la región metropolitana hay cero. Hay cero, pero si ustedes se fijan acá, regiones como Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, hay un gran volumen de agua, y sobre todo me consta en la quinta región, de agua que, si bien eso se considera dentro del 99,98%, es un agua que, si bien se incluye dentro de la cobertura del alcantarillado, esa agua no tiene tratamiento secundario y se descarta directamente en el mar bajo la normativa relevante, que es el Decreto Supremo 90. ¿Sí? Entonces acá lo que podemos ver también en contexto de lo que ha pasado el último tiempo es una oportunidad de poder tomar eventualmente algo de esta agua y poder reusarla. Pero para eso hay que tratarla. Entonces tampoco puede ser la solución, pero sí es una alternativa que uno podría evaluar como un bien preciado que se está descargando directamente en el mar sin tratamiento secundario. El otro aspecto a destacar es qué pasa con el sector rural. Todas las personas, que se estima que son del orden de 2 millones de personas en Chile, está fuera de las áreas de concesión de las empresas sanitarias y por lo tanto no tienen esta seguridad que los que vivimos en un área urbana sí tenemos de abrir la llave todos los días y tener agua potable y alcantarillado y tratamiento de agua servida. Entonces, en ese sentido, también ha habido un cierto avance en lo que es el programa de agua potable rural de parte de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Aguas Públicas, que gracias a la ley 20.998, que fue aprobada recientemente en noviembre, donde finalmente se aprobó el reglamento, eso debiera, en un plazo relativamente largo por lo que tengo entendido, eso va a dar nuevas atribuciones a, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios para fiscalizar, por ejemplo, la calidad del agua potable.
Ahora bien, hay dos temas. Uno, el de los sistemas APR que ya existen. Otro, la calidad del agua potable que entregan los APR, que en muchos casos es bastante deficiente. Y esa información tampoco está levantada. Y lo que está menos levantado es lo que pasa con los sistemas de tratamiento de agua servida, que de acuerdo a la última literatura disponible, alrededor del 10% de la APR tienen este tipo de tratamiento. Entonces, en ese sentido hay varios desafíos todavía que cubrir y no solamente seguirnos destacando por este 99,98%, que si bien es un nivel muy alto, incluso a nivel latinoamericano y mundial, tenemos esta deuda, llamémoslo así, con el sector rural. Ahora, ¿qué pasa con la calidad del agua potable? De nuevo, a nivel urbano, que es la información que está disponible, que uno puede pedir por transparencia si es que no está disponible en la página web de la CIS. También tenemos altas tasas de cumplimiento de la calidad, es decir, la norma chilena que está vigente hoy, que es la 409. Y como podemos ver también acá, podemos ver que el cumplimiento de las sanitarias es del orden del 98%. Entonces podemos decir que si bien pueden haber problemas de calidad asociados a otros parámetros que no están normados y que vamos a discutir más adelante, pero acá lo que importa es cumplir la norma, y ese es el objetivo que se plantean las sanitarias. Y en ese sentido, dentro de ese 2% que no se cumple, de acuerdo a un capítulo del libro de calidad del agua que publicamos recientemente con algunos colegas de distintas universidades, identificamos también, por esta información que se puede obtener de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, cuáles son los principales contaminantes que causan este incumplimiento de las sanitarias. Y algunos, si los pueden ver acá, y los vamos a ver más adelante, y probablemente muchos de ustedes ya los conocen, sobre todo en la zona centro-norte de nuestro país, contaminantes convencionales y no convencionales como el sulfato, el hierro, el color, el arsénico, el manganeso. Entonces, dentro de lo positivo, que es tener este nivel de cumplimiento, sí han habido algunas tendencias, y eso también ha aparecido últimamente en algunos sistemas de agua potable rural que les voy a comentar más adelante. También ha habido un problema consistente en cuanto a lo que es la calidad del agua, no solo del agua tratada, sino que, más importante aún, de las fuentes de agua. En muchos casos, sobre todo en la zona centro-norte, el problema es que la calidad del agua de las fuentes es muy distinta. Y por lo tanto, un tratamiento típico de planta de agua potable no va a remover sulfato, no va a remover hierro, y ese es un problema que algunas sanitarias tienen que hacerse cargo en algunas zonas. Si se fijan acá, Copiapó, Tierra Amarilla, Antofagasta, etcétera, y eso tiene distintas implicancias. Y es algo que en algunas zonas de Chile, particularmente en el sur, porque la calidad de las fuentes de agua es mucho mejor, no tienen que preocuparse de estos contaminantes. Entonces, en esta misma línea, yo también les hago la invitación a que ustedes vean directamente esta información que está disponible en la web de la CIS, y ustedes visitan la web de la CIS y ven las distintas empresas fiscalizadas, que en este caso serían las sanitarias, pero también pueden revisar si les interesa las empresas que cumplen el DC90, que también lo fiscaliza la CIS. Empresas fiscalizadas, sanitarias, fiscalizaciones, calidad del agua por potable. Y uno puede bajar un lindo archivo Excel, como el que bajé acá rápidamente ayer, creo, que es lo último que está disponible, que es de diciembre de 2020. Entonces pueden bajar los reportes por mes o por año. Entonces también acá esto está disponible para la ciudadanía. Entonces, en relación a lo que les mencionaba, ¿qué pasa con las fuentes de agua? Naturalmente, nuestro país tiene una diversidad única en el mundo, de tener cordillera, mar, nieve, glaciares, desierto, todo. Y eso intrínsecamente va a dar una variabilidad natural de las distintas fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas. Y además de los factores climáticos naturales, pensar que tenemos el desierto más árido del mundo, y en la zona sur tenemos todo un gran reservorio de agua dulce y todo lo que está entre medio. Además de eso, tenemos que considerar que
la geología de algunas zonas, sobre todo en la segunda región de Antofagasta, donde naturalmente se encuentran algunos contaminantes, y además que esto puede ser exacerbado sobre todo en los últimos años, sobre todo por el crecimiento de la población, sobre todo por el aumento de distintas actividades nuestras que afectan la calidad del agua. Entonces, algunos ejemplos, y en general acá voy a referirme a distintas cuencas o tipos de cuenca cuando hablamos de zonas de Chile, y también usando la nomenclatura que usa la Dirección General de Agua cuando me refiero a macrozona norte, centro, sur y austral, es la distinción que usa la Dirección General de Agua. Entonces, por ejemplo, la cuenca del río Loa, esta cuenca es famosa a nivel mundial por tener un récord mundial de concentraciones de arsénico, que también les voy a mencionar más adelante, pero además también esta cuenca, además que tiene el río más largo de nuestro país, que va de cordillera a mar, el río Loa, y parte acá, como pueden ver, bueno, esta imagen está en proceso, así que cuando publiquemos este trabajo, esta imagen se va a entender mucho más, donde nosotros estamos recopilando acá datos de la calidad del agua del altiplano, y por eso les mostré la cuenca del río Loa, porque además de que la cuenca del Loa nace acá donde están los geysers del Tatio, pasando por el desierto de Atacama, Calama, y todas las obras, ¿cierto? Toda la actividad minera que hay en esta zona, y también que hace mucho tiempo había también mucha actividad agrícola que se ha ido perdiendo por distintos factores. Entonces también es una cuenca bastante estresada, llamémosla así. Pero naturalmente en esta cuenca, ¿cierto? Y como sabemos que el cobre es el sueldo de Chile, esta cuenca naturalmente tiene cobre. Y eso implica que también naturalmente va a tener otros contaminantes que bajo diversas condiciones van a llegar a los cursos de agua. Entonces, por ejemplo, acá el río Loa, en desembocadura, ¿cierto? Las concentraciones de algunos contaminantes que se encuentran en el río Loa son el arsénico y el boro en concentraciones que exceden todas las normas que ustedes puedan pensar. Y eso siempre ha sido así. Ahora, como les decía, es difícil poder separar cuál es el efecto antrópico, cuál es el efecto natural, pero la cuenca del río Loa es una cuenca que siempre todos están mirando por distintos motivos, digamos, porque es muy interesante también. Y no sé si vieron, y me acordaba el otro día de lo que pasó con las ranitas del Loa y Leonardo DiCaprio, no sé si vieron esa noticia. Entonces también es un tema que a nivel mundial fuimos famosos porque se tuvieron que llevar las ranitas del Loa porque el río se estaba secando y las trajeron al Parque Metropolitano para poder hacer que estas ranitas no se extinguieran. Otra cuenca importante y muy distinta a la del río Loa es la del río Valdivia. Probablemente ustedes son muy jóvenes, pero hace muchos años hubo el principal problema ambiental que cambió la historia ambiental en este país, que fue el desastre de los cisnes de cuello negro en el río Cruces, que fue la cuenca del río Valdivia, y que finalmente se tradujo en una serie de medidas que están vigentes hasta hoy, por lo que ocasionó ese daño o la pérdida del luchecillo, que era el alimento principal de los cisnes de cuello negro, y que finalmente se transformó en una especie de ícono de la zona. Entonces, naturalmente la calidad del agua de esta cuenca es muy buena, y para eso los invito a mirar el anteproyecto de la norma secundaria de calidad ambiental, que también es algo que vamos a hablar más adelante, pero también es una cuenca, yo diría, relativamente estresada en cuanto a lo que es el turismo. El mismo hecho de que esté acá el Santuario de Naturaleza Carlos Anguater, que es el humedal de Río Cruces, que es un sitio Ramsar, también hace que en el verano aumente el turismo, vayan muchas personas de vacaciones a los lagos, y además también la presencia de actividades antropogénicas, principalmente acá, Arauco, que fue el responsable, que se declaró que fue el responsable de la muerte de los cisnes de cuello negro cuando empezó a funcionar la planta de Valdivia. Entonces también este es otro ejemplo donde se puede ver lo diferente que son las distintas cuencas de Chile, y también considerando como línea base cuál es la calidad del agua base de las cuencas por distintos motivos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer mejor la calidad del agua de nuestras cuencas chilenas? Primero, ¿cierto? La fuente primaria y también disponible para la ciudadanía es la red de monitoreo de la Dirección General de Aguas, que en general están asociadas a alguna estación hidrometeorológica. En general, hay una estación de calidad química.
Ahora, esa información, si bien está disponible, no sé si alguno de ustedes ha tenido el placer de bajar estos lindos Excel de la Dirección General de Agua, hay una serie de parámetros que sí están monitoreados por la DGA, pero hay otros que no. Y eso también genera cierta dificultad, sobre todo si pensamos en entender mejor una cuenca o las normas secundarias de calidad ambiental u otros problemas. Pero esa es la fuente primaria de información y además donde hay registros cada 3 o 4 meses, dependiendo del parámetro, y que también hay registros desde muchos años, dependiendo la estación y dependiendo la cuenca. Entonces, en ese sentido, también los quiero, el semestre pasado, Diego San Miguel, que es el jefe de Departamento de Conservación de la Dirección General de Aguas, dio un seminario donde nos contó de distintos aspectos que tiene el rol que tiene la Dirección General de Aguas en la gestión de la calidad del agua, que está disponible en el canal de YouTube del Departamento de Ingeniería Civil, y acá les compartí el link. Y acá, por ejemplo, Diego nos mencionaba qué pasaba, porque ahora la Dirección General de Aguas también incorporó en esta base de datos los APR, cosa que antes no estaba. Y nos contaba, por ejemplo, que estaban aumentando las concentraciones de nitrato en los pozos de los APR. Y eso es algo que antes no se podía saber y ahora esta información se sabe. Así que los invito también a ver este seminario que dio Diego. También Diego en ese seminario nos contó que se había actualizado el mapa hidroquímico nacional, lo cual me parece muy relevante, dado que si se actualizó el balance hídrico nacional, me parece bien que se haya actualizado también el mapa hidroquímico nacional, que se confeccionó en base también a las mediciones de la DGA para las distintas cuencas. Entonces, si bien esta información es muy valiosa en cuanto a lo que es disponible para todos y relativamente continua, hay dos falencias importantes. Uno, los parámetros que no están normados, que no están monitoreados y que pueden ser relevantes según alguna normativa. Y dos, la cobertura de estas redes, de las redes de la red de la DGA, que no necesariamente van a llegar a las zonas altas de la cuenca o algunas zonas más difíciles de la cuenca. Entonces, si bien están ubicados en ciertos puntos clave después de las juntas, etcétera, pero en general en las zonas donde nacen las cuencas no hay estaciones de calidad. ¿Sí? Ahora, otra fuente también de información que es más difícil de buscar, pero también están disponibles, son todos los estudios que haga una universidad, una consultora, una empresa, la identidad que sea, si vienen de un fondo público, es decir, del MOP, de la CNR, el Ministerio de Medio Ambiente, eso tiene que estar disponible para la ciudadanía y eso en general, no todo, se puede encontrar en la biblioteca digital del CIREN, donde se pueden encontrar distintos informes que muchos toman como base o como referencia la información de línea base de la DGA, pero también en muchos casos, muchas consultoras también se les pide, según el estudio, según la licitación, etcétera, se les pide también que hagan, por ejemplo, muestreos puntuales o algún estudio más profundo de alguna zona, y eso también nos entrega información para poder conocer mejor la calidad del agua de una cierta cuenca, en particular cuenca. Entonces, como les mencioné, en base a esta información disponible, hace un tiempo nosotros tomamos gran parte de la base de datos de la Dirección General de Aguas y con lo cual fui invitada a ser parte de 3 capítulos de libros de calidad del agua en Chile. Uno del 2018, otro del 2019, que es de acceso libre, entonces también acá les compartí el link para que puedan bajarlo tanto en inglés como en español, y además en ese libro hay un capítulo de Chile, pero también hay capítulos de calidad del agua de todos los países de América, incluido Estados Unidos y Canadá y México, toda América. Entonces también es interesante, si es que les interesa conocer la calidad del agua de otro país, y también cómo estamos nosotros en el contexto de la realidad latinoamericana. Y el más reciente, que es el que les mostré la tabla de la información en cuanto a lo que eran los incumplimientos, que es un libro de recursos hídricos de Chile donde hay un capítulo de calidad del agua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos como resumen o de los aspectos más importantes que nosotros pudimos rescatar de este análisis que hicimos? Y acá se puede ver la distribución en la notación DGA.
en cuanto a lo que son las distintas macrozonas. Tomamos las principales cuencas, no todas, las principales cuencas o cuencas representativas por macrozona norte, centro, sur y austral, y miramos con detalle algunos parámetros, no todos, y acá no se alcanza a ver porque no me cabía toda la figura, pero acá en este eje hay más parámetros que no se ven, pero en el libro sí los puedes ver, y analizamos las tendencias históricas y vimos también las diferencias entre las distintas cuencas y las distintas zonas. Entonces, ¿qué podemos destacar acá? Primero, que ese análisis lo hicimos para lagos y embalses como una categoría, ríos como otra categoría y agua subterránea como otra categoría, pero también pensando lo que se espera por cuenca. Entonces, para una cierta cuenca, lagos y embalses, hay una figura como esta, ríos, una figura como esta, agua subterránea, una figura como esta. Y como les mencionaba hace un rato, lo que hicimos también era no solamente generar estos gráficos, que generó principalmente Alejandra Vega, que es la autora principal de este capítulo del libro. También nosotros comparamos con lo que se sabía o lo que no se sabía de una cierta cuenca, y por eso les mencioné, por ejemplo, el Loa. Hay una sección donde nosotros hablamos específicamente del Loa, porque es una cuenca que ha sido muy estudiada por mucho tiempo, no solamente por nosotros, sino que también por muchos investigadores extranjeros que vienen a Chile a ver dónde es el lugar donde hay más arsénico en el mundo. Y también cómo han evolucionado las distintas fuentes puntuales y fuentes difusas de contaminación, que es un problema que puede ser más notorio en las zonas sur o las zonas agrícolas, donde las fuentes difusas de contaminación son más difíciles de identificar y por lo tanto las medidas de tratamiento son más difíciles de implementar. Y también, ¿cierto?, las fuentes, causas naturales de por qué una zona tiene este cierto contaminante versus otra, por distintas razones, y también, ¿cierto?, pensándolo como una fuente puntual o una fuente difusa de actividades antropogénicas que se han visto aumentadas en los últimos tiempos por distintos factores. Y eso también los discutimos para las principales cuencas de las distintas macrozonas, destacando los principales contaminantes que les voy a mostrar a continuación. Entonces, a modo de resumen y de norte a sur, les puse acá algunos de los contaminantes clave que pudimos identificar. En rojo están todos los que están en alguna norma de calidad, y como pueden ver acá, la dureza está con amarillo porque la dureza no está en ninguna norma, pero puede considerarse como un problema de calidad del agua, sobre todo en la zona centro-norte, sobre todo en las ciudades donde, a pesar que se cumple la norma de calidad, las personas no toman agua de la llave, o en muchos casos ni siquiera usan el agua de la llave, y eso me consta por varios testimonios cercanos de personas que viven o han vivido en la zona norte, y que en el fondo el agua la usan, no sé para qué la usan, pero en muchos casos ni siquiera se lavan los dientes con esa agua, lo cual es un problema, porque el problema está asociado a aquellos parámetros que no están normados, como la dureza, que le da mal sabor al agua, que se genera sarro, y eso es algo que nosotros nadie puede pedirle o exigirle a la sanitaria que remueva la dureza, porque tienen que cumplir con la norma. Entonces ahí también hay otro problema más profundo de cuáles son los parámetros. Lo mismo con el boro. El boro también le da mal sabor al agua, así que sea salada, literalmente salada, pero el boro no está incluido en la norma de calidad del agua potable, pero sí en la de riego. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta cuáles son los principales contaminantes que se encuentran en las distintas fuentes de agua según la zona, y en el norte principalmente metales y metaloides, y los sólidos disueltos totales, donde podemos incluir los iones como el cloruro, el sulfato, y también el calcio y el magnesio, en el caso de la dureza. Y también, sobre todo por las condiciones climáticas extremas, ¿cierto?, de las condiciones desérticas de la macrozona norte, sobre todo, también eso se ve acrecentado por la menor disponibilidad de agua en algunas de las zonas. Ahora, a medida que avanzamos hacia el centro y el sur de nuestro país, aparecen otros contaminantes. También pensemos que la región de Antofagasta no es la única donde hay un importante reservorio de cobre, sino que también acá al lado, y me perdonan el centralismo, pero yo vivo en Santiago y soy de Santiago, entonces es cosa de ir acá arriba, ¿cierto?,
donde nace, ¿cierto?, el Mapocho, más arriba, que hay una zona donde naturalmente también existe cobre. Naturalmente existe cobre, existe la mina, los bronces, y eso es algo porque naturalmente en esa zona se encuentra cobre y eso también afecta naturalmente la calidad del agua de esa zona. Y el problema de los nutrientes que siempre va a estar asociado a las actividades agrícolas principalmente, y por eso mismo se puede ver aumentado aún más en la zona sur, sobre todo en las zonas de los lagos, si pensamos en la eutroficación como un problema de calidad del agua importante a nivel nacional y mundial. Por ejemplo, el lago Villarrica, que ya está declarado eutroficado y que se está evaluando el plan de descontaminación. Entonces, es un problema importante en el sur. Y queremos evitarlo también para los otros lagos antes de declararlo zona saturada. Y como les mencionaba, también hay muchos otros contaminantes que ni siquiera tenemos idea dónde están, cuánto hay, no sabemos. Solamente sabemos que existe, hay una lista muy larga de esto que nos explica que se pueden ver, por ejemplo, en la US EPA, pero nosotros a nivel nacional yo siempre estoy revisando y no hay ningún estudio aún, ni siquiera que podamos decir que se encontró cierto contaminante emergente en ciertos ríos, y eso tiene distintas implicaciones. Uno, porque al ser contaminantes emergentes significa que no están en la normativa. De hecho, muchos países todavía están a nivel de recomendación. Y además hay mucha dificultad en poder efectivamente cuantificar su presencia en el agua. Así que también ese es un problema que hay que tener, una limitación que hay que tener en cuenta. Entonces, retomando hasta cierto punto, como les mencionaba, el ejemplo del LOA, donde tenemos el récord mundial, y eso se sabe hace más de 20 años en el estudio de Romero. Entonces, en esta zona naturalmente hay mucho arsénico, y todo lo que pasa en esa cuenca hizo que finalmente por muchos años muchas personas que vivían en Calama, Antofagasta y toda esa zona, antes de los años 70, la gente moría de cáncer porque tomaba agua con arsénico. Y luego que se pudo identificar este problema, lo que se hizo fue que las plantas de tratamiento de agua potable se modificaron para que removieran arsénico también, y eso aumentó notablemente disminuyó notablemente las tasas de mortalidad y cáncer en la población de esa zona. Y también, con respecto a eso, los dejo invitados a una charla que también di el año pasado, donde me dedico 99% al tema del arsénico en Chile, que también está disponible en el canal de YouTube del Departamento de Ingeniería Civil. Entonces, la normativa nacional. Bueno, ya mencioné, ¿cierto?, la norma de calidad de agua potable. También otra importante, que lamentablemente, a diferencia de la 409, no hay evidencia de los cumplimientos de la 1333 de riego. Sabemos que existe, pero no podemos verificar que efectivamente se cumpla, y en mi experiencia personal no he visto que nadie trate su agua antes de regar, así que ese es otro tema, pero existe la norma. También la de contacto directo. Y dentro de las normas de emisión, el DS90, como les mencionaba, que varía, ¿cierto?, dependiendo si el punto de descarga es un agua fluvial con o sin dilución, un lago o el mar, como en el caso de los emisarios submarinos. También la de descarga de agua subterránea, el 609, descargas al alcantarillado, y por último, las normas secundarias de calidad ambiental, que están enfocadas dependiendo de la cuenca, tienen un objetivo específico distinto, como en el caso de Villarrica, que el objetivo era evitar que el lago se siguiera eutroficando, pero en general las normas secundarias de calidad ambiental se enfocan en poder preservar algún ecosistema, y estas se han declarado y se van a seguir declarando por cuenca. Entonces, ¿cuál es el estado de las normas secundarias de calidad ambiental? Hay 3 categorías: las que están vigentes hoy, las que fueron derogadas y las que están en elaboración. Entonces, de las que están vigentes hoy tenemos varias, las puse en orden cronológico: Río Serrano, Lago Yanquihue, Lago Villarrica, Río Maipo y Río Biobío.
Valdivia la puse con asterisco porque estuvo vigente un tiempo, después se derogó, y ahora se supone que está en elaboración. Pero por lo que revisé ayer en el expediente no había ninguna actualización, como no estaba dentro de las listas de elaboración, así que debiera estar en elaboración. Y las que vienen pronto, son sobre todo Rapel y Huasco. De hecho, Huasco cerró recientemente el periodo de consulta ciudadana. Rapel está en la tramitación final y todas las demás están en elaboración, Aconcagua, Mataquito y Elqui. Y ustedes también pueden verificar esta información en este portal del Ministerio de Medio Ambiente, y si no hay algo ahí, también lo pueden pedir por transparencia, que hizo también una memorista mía de la cuenca del río Valdivia, que ella estaba más que en el fondo no era consistente la información que había en las noticias con lo que publicaba el MMA, así que también esa herramienta, también los insto a que ustedes puedan pedir información vía ley de transparencia. Entonces, también comentando en la misma línea, las consultas públicas que hoy están abiertas y que van a seguir abiertas unos días más, el plan de descontaminación de Villarrica y también la actualización del decreto supremo 90, donde todos podemos participar. Y también dentro de lo que son otros instrumentos de normativa, si bien no son normativa per se, ¿qué pasa cuando una zona se declara como zona saturada? Que fue lo que pasó con Villarrica y que tengo entendido que al parecer va a pasar lo mismo con Maipo, es elaborar un plan de descontaminación. Y eso puede o no implicar medidas de tratamiento específicas u otras medidas. Y en el caso de Villarrica se declaró saturada para 3 parámetros de calidad del agua: clorofila, fósforo disuelto y transparencia. Y ese es el plan que se está evaluando hoy para descontaminación del lago. Y ahí también les dejé el link del expediente. De hecho, esto me hace recordar que creo que no sé si el año pasado o el antepasado, el alcalde de Yanquihue, del lago Yanquihue, estaba pidiendo que por favor hubiera un plan de descontaminación para Yanquihue. Entonces también dentro de lo que son los procesos de las normas secundarias de calidad ambiental, para declarar una zona saturada tiene que haber un periodo largo, alrededor de 2 años, para poder decir la clorofila se excedió en el 90, en el percentil 90, por ejemplo. Y entonces tampoco es un día, que no es una decisión arbitraria que realiza el MMA o alguna otra institución, sino que son procesos relativamente largos, y el problema es que en esos 2 años probablemente ya el lago va a estar mucho más eutroficado que 2 años antes, pero son las limitaciones del sistema en ese sentido. Eso sería con respecto a temas de calidad del agua en general. Entonces también me gustaría destacar brevemente cuál es el rol o cuáles son las principales tecnologías de tratamiento alternativas, opciones que hay que evaluar dependiendo del caso. Entonces, si hablamos de sistemas de tratamiento o tecnologías de tratamiento, estas las podemos dividir en 2 grandes grupos. Uno, las tecnologías de tratamiento convencionales, que son las más utilizadas, las más probadas, probablemente las que son no necesariamente más efectivas, pero son más conocidas y más probadas. Y que también tienen otras ventajas, por ejemplo, que necesitan un espacio reducido para poder funcionar. Y esto, digamos, son las típicas tecnologías que ustedes conocen y que existen, por ejemplo, en las plantas de agua potable y agua servida. Si es que han tenido la oportunidad de ir a alguna planta de agua potable o agua servida, eso es un sistema de tratamiento convencional, que también se conocen como Steel and Concrete Technologies. Ahora bien, hay una alternativa, que son los sistemas naturales, que es algo que relativamente nuevo en Chile, que yo tuve la oportunidad de conocer en mi doctorado en Australia, que son aquellos sistemas que se basan en, primero, otras fuentes de energía para poder remover distintos contaminantes en base a la interacción de los componentes, valga la redundancia, naturales de ese sistema, que son principalmente el suelo, vegetación y microorganismos. También con la ayuda de lo que es, por ejemplo, energía solar, para que las plantas puedan hacer fotosíntesis, y también el espacio, y esa es una desventaja de los sistemas de tratamiento naturales, que necesitan mucho más espacio para poder funcionar adecuadamente, y esa es una limitación que, por ejemplo, a nivel urbano hay que tener en cuenta.
Entonces, algunos ejemplos, como les mencionaba, de tecnologías de tratamiento convencionales, sistemas de absorción o membrana, y también coagulación, floculación, que es, por ejemplo, lo que se implementó en las plantas de tratamiento de Salar del Carmen y Antofagasta para remover el arsénico en una planta de tratamiento de agua potable. Se diseñó un sistema donde se agregaba cloruro férrico como un coagulante para que pudiera coprecipitar el arsénico y otros metales, además, en su sistema de tratamiento convencional. Por otro lado, los sistemas naturales algunos ejemplos son la fitorremediación, que es cualquier tecnología que incluya plantas, y los humedales construidos. Entonces, también otros nombres para los sistemas naturales que he visto, sobre todo en el último tiempo. También otras versiones son soluciones basadas en la naturaleza, también infraestructura verde, que tienen también otro tipo de beneficios, además de tratar el agua, también pueden generar otros beneficios adicionales que son conocidos como servicios ecosistémicos, de restauración de flora, de fauna, de bajar la temperatura, de dar un espacio para ir a caminar, tomarse un café, etcétera, para poder reconectarse con la naturaleza. Ese es un beneficio adicional que no entregan los otros sistemas de tratamiento convencionales. Y también algunas de las principales aplicaciones en el mundo para los sistemas de tratamiento naturales son aguas servidas, negras o grises, las aguas lluvias, como les muestro en la imagen, algunos residuos industriales líquidos, y también usos mixtos que tienen que ver con lo que les mencionaba de poder recuperar flora o fauna. Y eso también, si les interesa el tema, también pueden ver esta charla que está en el canal de YouTube de CAPTA, del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua, donde me explayo con mucho más detalle lo que es la infraestructura verde. Dentro de la infraestructura verde, los sistemas naturales, quisiera destacar los humedales construidos, los cuales llevo investigando desde el doctorado, como les contaba. Y brevemente, ¿qué es un humedal construido? Probablemente muchos han escuchado la palabra humedal, sobre todo cuando les hablé del tipo del Ramsar o cuando se aprobó la ley de humedales urbanos. Pero un humedal construido, su principal objetivo, si bien no es el único, un humedal construido es un sistema de ingeniería que se diseña, se construye y se opera para poder tratar distintos tipos de agua contaminada. Y es una tecnología que ha sido mucho más usada en el último tiempo por distintos motivos, pensando principalmente en los altos costos energéticos de los sistemas de tratamiento convencionales y también por otras decisiones, digamos, de poder ver algo verde, ¿cierto? Algo que, como lo que ven acá en la foto, eso que parece cualquier cosa, eso es un humedal construido. Entonces, ¿cuál es la situación nacional en Chile? Mucho a nivel experimental, no solo en mi investigación, sino que también de otros colegas en el norte y en el sur de Chile. A nivel experimental, muchas aplicaciones a nivel domiciliario y comunitario, se han construido muchos humedales en Chile a esa escala. Y a nivel piloto también se ha avanzado bastante, y aquí en este sentido el CEHUM, el Centro de Humedales de la Universidad Austral, que nació como una medida de compensación por el desastre ambiental en el río Cruces. Lo positivo de eso es que la Universidad Austral tiene este centro de humedales que, si bien el principal foco es un tema de conservación del humedal, también han tenido distintas iniciativas en cuanto a lo que es la implementación de humedales construidos, como les voy a mostrar en esta imagen de acá. Este es un centro comunitario del CEHUM, y este es un humedal que se había construido en ese minuto, que no pudimos ver operando lamentablemente, pero que está diseñado para poder tratar las aguas grises de este centro comunitario del CEHUM. Y también, de nuevo, con el caso de Arauco y el río Cruces, también como una medida de compensación. Este humedal centinela que le llamaron, que fue construido también para que pudiera recibir un uso mixto también, que se le llamó, uno de recibir los riles tratados de la planta de Valdivia, pero que también pudiera recuperarse con flora de la zona. Entonces, la pregunta acá, ¿cuál es la mejor opción del sistema convencional o natural?
eso debe evaluarse a caso a caso, y considerando una serie de objetivos y restricciones según el caso. En general, combinaciones de sistemas convencionales con naturales es algo que se ha hecho mucho a nivel internacional para el tratamiento de aguas servidas, principalmente, que es la principal aplicación. Y no hay una solución única, sino que dependiendo de cuál sea el objetivo y las restricciones, hay que evaluar, ¿cierto? Y eso es lo que uno pensaría que un ingeniero en conjunto con otros profesionales de distintas áreas pueden evaluar cuál es la mejor alternativa según el caso, y eso también nos da una oportunidad para poder seguir explorando nuevas tecnologías que sean costo eficientes, que tengan otro tipo de impacto en la sociedad. Entonces, para concluir, destacar los altos estándares que tenemos en la zona urbana, por las servicios, por las sanitarias principalmente, la variabilidad que hay naturalmente en distintas fuentes de aguas en Chile, por los distintos factores que discutimos. También cuáles han sido los principales avances en cuanto a lo que es la normativa de calidad y normativa de emisión. Y cuáles son las medidas a tomar. No necesariamente tiene que ser construir e instalar un sistema de tratamiento, también pueden evaluarse medidas de mitigación, control en la fuente, disminuir las emisiones, y eso debe evaluarse caso a caso como lo que se hace en los planes de descontaminación. Así que eso sería lo que quería compartirles hoy, y les hago aquí la invitación, ¿cierto? Y aquí creo que vi algunos ingenieros e ingenieras de la facultad, pero también nosotros tenemos distintas instancias de formación de posgrado y de educación continua, con el diplomado en contaminación de agua y también el magisterio doctorado, y por qué no, quizá alguna oportunidad profesional con el centro CAPTA. Así que muchas gracias. Ya, no escucho a nadie, ¿eh? No sé si están todos muteados, pero no escucho a nadie. Estamos todos muteados, ¿ya? ¿Y tú no tienes el poder para desmutear, o lo tengo yo, Maximiliano, Javiera? Necesito que me haga anfitrión de nuevo. Ah, ya. ¿Y perdiste el poder? Ya. A ver. ¿Dónde se hace anfitrión de nuevo? Nunca he hecho nadie anfitrión. ¿En participantes? Ya. Maximiliano, ¿dónde estás? Maximiliano Portus. Solicitar para activar el audio. Ya. Más. Hacer hospedador. Ya. Hola. Ya. Ahora sí. Listo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Y hay muchas preguntas. Así que vamos a Ya, partir por la no las primera. vi. Solamente vi el chat ahí, pero no las vi. Sí, no se Así preocupe. Yo ahí que, las fui seleccionando todas. Vamos entonces con la primera de Anita Ingerson. Ella pregunta, ¿qué países tienen norma por dureza del agua? Y dice que esto... muy Ah, pocos. perdón. Sí, dice, esto afecta a la calidad de vida, ya que dicho aspecto tiene relación con enfermedades de cálculos renales. Y después Sí. cierra con otra pregunta que dice, ¿esto tiene que ver con la actividad minera? Que igual lo mencionó en algún momento de la charla. No, Anita, mira, hasta donde yo sé son muy pocas. De hecho, creo que solamente a nivel latinoamericano, creo que Argentina son las que incluyen la norma de dureza, calidad de agua potable. Y no, naturalmente hay zonas donde hay calcio. Un ejemplo, y de nuevo me perdonan por la región metropolitana, pero es un buen ejemplo. Hay un río, bueno, de partida ustedes deben conocer el embalse del Yeso. ¿Les suena el embalse del Yeso? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. El embalse del Yeso se alimenta del río Yeso. Y el yeso es sulfato de calcio. Entonces, ese río, yo lo he visto, es blanco, porque tiene mucho sulfato y mucho calcio. Y eso es una zona donde naturalmente, y esto también lo escuché una vez de una geóloga que dijo, ah, sí, donde están las yeseras.
pieceras y eso. Entonces es una zona donde naturalmente una de las principales fuentes de agua potable de la región metropolitana, naturalmente es dura el agua, tiene calcio y sulfato. Entonces ese es un ejemplo, no a nivel internacional no tengo otro ejemplo, pero sí al revés, o sea que hay otros lugares del mundo donde el agua como naturalmente es menos dura, es mucho más fácil y simple normarla, ¿cierto? Si la dureza es baja, pongámosle que la dureza tenga que ser menor que tanto, y si no tengo que tratar el agua para eso, entonces quedó súper bien, ¿cierto? Porque digo, nosotros normamos la dureza, pero claro, si mi fuente de agua no tiene dureza. Y eso también es un problema porque las nuestras del sur, y preguntas de lagos, la calidad del agua del sur el agua es mucho más blanda, tiene mejor sabor, no se forma sarro, y eso es algo porque naturalmente el agua es así. Entonces, ese es un problema por el cual, si bien la dureza no tiene los efectos tóxicos que sí tienen el plomo, el mercurio, el arsénico, todos los que sí están en la norma de 409, que sí son reconocidos como carcinógenos o tóxicos, no pasa lo mismo con ese nivel todavía, como tú dices, Anita, con otros problemas que también son problemas hidráulicos, también las tuberías que llevan transporta agua a altas temperaturas, y además cuando sube la temperatura disminuye la solubilidad del carbonato de calcio y precipita el carbonato de calcio, y ahí es otro problema, un problema hidráulico también, que ocurre a altas temperaturas, y por eso lo que vemos nosotros en el hervidor, en la cafetera, etcétera. Entonces esto tiene menos prioridad que otros contaminantes, lamentablemente. Muy bien, tenemos una segunda pregunta aquí de Guido Carvajal que dice, pregunta si para la norma 1333 hay algún documento legal que pida su cumplimiento. No es así, lamentablemente. Entonces, hay un vacío literalmente legal, y la otra vez estuve viendo varias noticias de donde no se puede exigir a nadie que cumpla, si bien es una norma, no se puede exigir, no está instruido quién es la institución, a diferencia de lo que pasa con la 409 y el DC90, que es la superintendencia la cual tiene que fiscalizar, y etcétera. Y eso es un grave problema también para nuestra agricultura, que es el segundo sueldo de Chile. Entonces, después del cobre viene la agricultura. Y no sé si ustedes saben, pero el plan de descontaminación de la región metropolitana, que involucró tener la Farfana y el Trebal como plan de tratamiento de aguas servidas, no fue para proteger el medio ambiente, fue para que no se regaran con agua servida por los estándares internacionales, porque nosotros estábamos mandando lechugas, tomates regados con agua servida. Se hizo por eso, no por proteger el medio ambiente. Así que también eso es algo que yo esperaría que en algún minuto se tradujera a implementar medidas, tecnologías de tratamiento que existe a un nivel muy acotado, y eso también es algo que espero que cuando publiquemos el artículo que les mencionaba del altiplano, que fue una zona que nosotros miramos con más detalle, la Comisión Nacional de Riego, con la ley de fomento al riego, también se pueden pedir sistemas para tratar el agua, y eso se ha hecho, pero a un nivel muy distinto al nivel que piden mejorar las canaletas o tener un embalse riego, pero es algo que es un beneficio a los cuales los agricultores pueden optar con la ley de riego. Aquí yo aprovecho de meter la cuchara porque a mí me ha tocado ver por trabajo proyectos de tratamiento de agua potable, no de agua potable rural, pero de captación rural, de tratamiento para riego, y sí ahí cuando se busca el permiso del Ceremi de Salud, ahí al menos se habla de la norma 373, pero no sé si es como una entidad fiscalizadora per se. Probablemente no se admitiría ningún proyecto que no podría asegurar sobre el cumplimiento de la norma 373, pero claro, probablemente no hay como una fiscalización extendida en todo el dominio que debería ser. Sí, no es así. Yo creo que ese es un problema, porque como el principal uso consultivo del agua en Chile es la agricultura. Y en muchas zonas, sobre todo en las zonas centro-norte, no sé, Aconcagua, por ejemplo, o incluso más al norte, Azapa, muchas zonas que son netamente agrícolas, incluso acá en Maipo, y los agricultores no tratan, o sea, con suerte si es que hay un desalenador y sería todo. Entonces también es
como dispararse en el pie de cierta manera, pero por otro lado, en zonas donde hay contaminantes, o sea, que se acumulan en las plantas y en la comida. O sea, de partida hay cultivos que no van a crecer, que no son verdes, y ese es otro problema. Entonces es una cuestión, porque la agricultura es una actividad económica muy importante para nosotros a distintos niveles. Yo lo que les mencionaba de las CNR es para agricultores, ¿cierto? Que quieren, que buscamos por la ley de riego de CNR, que querían cultivar, sí, son agricultores, digamos, a una escala pequeña, o muchos que lo hacen por subsistencia, sobre todo en la zona del altiplano, que son las comunidades aymaras que quieren seguir cultivando choclo, entonces no se puede comparar una escala de vamos a construir la carretera hídrica y nos vamos a llevar todo el agua del norte al sur. No, es otro nivel de agricultura. Sí, también eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Perfecto. Vamos con la tercera pregunta. Diego Herrera pregunta si es viable incorporar sistemas de tratamiento naturales para reforzar los sistemas de APR. Me parece Ya, una buena eso pregunta. dependiendo del contaminante, Diego, porque si pensamos APR como agua potable, o sea, como tratar el agua potable, lamentablemente los sistemas, por ley en Chile, el agua potable hay que clorarla, por ley. Y los sistemas de tratamiento naturales no cloran. Entonces, sí, dependiendo de la fuente, y por eso les mencionaba el ejemplo que mencionaba Diego con los pozos con nitrato, yo pensé, a lo mejor uno podría tener un sistema de pretratamiento, de que uno pudiera remover nitrato, y luego hacer el tratamiento convencional de filtración y cloración, por ejemplo. Otro tema es con las aguas servidas y de nuevo pensando en el nitrato o pensando en otro problema que hemos visto que pasa con los sistemas de lodo activados en comunidades pequeñas es que las plantas, si bien el MOP es el que hace la inversión inicial del sistema de agua potable rural, luego es el comité de la cooperativa los cuales tienen que pagar el agua, y así como nosotros pagamos nuestra cuenta de agua, ellos también. Y tener un sistema de agua, de tratamiento de agua servida, eso va a encarecer aún más los costos por las economías de escala, y por eso las sanitarias no llegan a las zonas rurales, porque ya no es rentable. Entonces también ese es otro tema no menor, y uno podría pensar que podrían implementarse otro tipo de sistemas naturales, otro tipo de sistema de tratamiento distinto a los activados, que ya he discutido esto con muchas personas que construyen la planta, la inauguran, etcétera, y después como no hay capacidad técnica de poder operarla, mantenerla, la planta queda abandonada y el agua no se trata. Entonces, ahora bien, eso también puede pasar con un sistema natural o con los lombrifiltros, que también en algún minuto también vi en algún caso que los lombrifiltros tampoco habían funcionado. Entonces, por eso les digo que todos los sistemas hay que considerar la inversión, no solo en costos, sino que para que pues, sea sustentable en el tiempo es, además de ir, construirlo y cortar la cinta y aplaudir, luego alguien tiene que operarlo, mantenerlo y sobre todo en los sistemas de pagarlo, que puede ser mucho más caro que lo que nosotros pagamos por nuestro tratamiento de agua servida. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Antes de seguir, aprovecho igual de pedir que yo creo que ya deberíamos cerrar con la llegada de nuevas preguntas, porque ya tenemos anotadas 12. Entonces, para alcanzar con el tiempo, vamos a recibir hasta la última que aquí hizo Leonardo. Entonces, vamos con la siguiente. Aquí Javiera Lecourt pregunta, ¿la norma secundaria del Maipo a qué objetivo apunta? ¿Qué contaminantes busca tratar? No la tengo aquí en mi mente, Javiera, pero la norma del Maipo también fue bien polémica porque hubo un proyecto que iba a estar aprobado tal año, y eso yo lo vi porque siempre lo pido en mi curso de calidad del agua como tarea, y hubo un semestre en que el anteproyecto ya no era el mismo y hubo un cambio con los contaminantes que estaban incluidos. Y recuerdo que algo con el cobre y con el sulfato, y por eso les mencionaba de la mina que está ahí arriba en los bronces. Entonces, eso es cosa de buscarlo, pero hubo bastante controversia con esa norma secundaria también. Ahora bien, esa norma está vigente, y esa norma ya tengo entendido por el tiempo que ha transcurrido, deberían también estar disponibles los monitoreos de la norma. El objetivo en general va a decir, queremos proteger el Maipo, el Mapocho, etcétera. Y estoy segura que, o sea, en la mayoría de las normas secundarias de calidad ambiental, dependiendo la cuenca, van a aparecer unos u otros contaminantes, y de lo que puedo recordar ahora, para el Maipo, que igual no la puede buscar, los típicos que aparecen
en todas las normas, o la mayoría son, no sé, pH, conductividad eléctrica, sulfato en el caso del Maipo, y ahí también hubo mucha polémica porque naturalmente nuestra cuenca, el Maipo, tiene sulfato. Naturalmente algunos ríos son más ácidos porque nacen ahí arriba donde están los minerales que tienen cobre. Entonces, pero también por eso les decía que no es trivial hacer eso, pero eso ya es oficial y eso ya es lo que es, y por lo que entendí también eso, entendiendo que los resultados no siempre están disponibles, y eso también es una lucha de poder pedir cuáles son los monitoreos disponibles, pensando en que me enteré que probablemente van a declararlo como zona saturada. Y eso implica un plan de descontaminación. Entiendo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Aquí Anita Ingerson nuevamente pregunta: ¿qué características del agua que corre en los ríos de Chile no es compatible con la vida silvestre en humedales? Es que eso depende mucho de la zona, por eso les mencioné el ejemplo de la cuenca del Valdivia, y si ustedes miran los parámetros y los niveles que piden para Valdivia, hay unas concentraciones que son muy bajas. Cloruro, creo que eran, no sé, 10 miligramos por litro, es algo que es muy bajo para un agua natural, y además yo pensando la comparación que tengo con el agua de la región metropolitana, entonces, en general lo que se hace es que pueden poder proteger, y eso es algo que se hace antes de declarar la norma. Es decir, ya, esta zona es valiosa porque tenemos los cines, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una línea base, llamémoslo así, de calidad del agua que miramos la historia de las cuencas, etcétera. Entonces vamos a decir, ya, vamos a separar en estos tramos, y en estos tramos el cloruro aquí va a ser 10 máximo, en este tramo va a ser 15, y así. Y eso es un estudio integrado que hace con mucho tiempo y esfuerzo el Ministerio de Medio Ambiente, en poder delimitar, primero seleccionar las cuencas, que son las que les mostré. Segundo, poder identificar tramos de las cuencas y poder definir un valor o rango. En general, para el pH siempre es un rango, pero para los otros contaminantes, los otros como el cloruro, como les mencionaba de Valdivia, es un valor máximo de no excedencia. Y eso se hace considerando distintos factores que hacen que poder preservar el lugar, que no empeore. Ese es el objetivo a grosso modo. Genial. Vamos con la siguiente, la última de Anita. ¿Se sabe de estudios de caudal ecológico en Chile? Caudal ecológico. Yo en lo personal no he mirado, pero sé que el tema del caudal ecológico hay, pero yo en este minuto no te podría compartir ninguno, pero hay muchas definiciones. Incluso hay una definición que vi que la DGA había definido que el caudal ecológico era el 10% del caudal base, por ejemplo. Y eso es algo que también ya quedaría obsoleto, porque ya con todo el tema del balance hídrico nacional, ya cuál es el caudal base. Entonces, no sé si hay una exigencia de caudal ecológico. Sí, hay una exigencia, pero eso es algo nuevo y que no fue retroactivo. Pero eso se considera para pedir derechos de agua, que ya no quedan. Hasta donde tengo entendido no hay más agua para pedir. Entonces, cuando se estipuló la DGA que el caudal ecológico era el 10% del caudal medio, o el que fuera, que era un número fijo que calculó la DGA en ese minuto, cual fuera que sea ese 0,1Q, ese Q ya hoy probablemente ya no es válido. Por la mega sequía, por el cambio climático. Entonces también es algo que la DGA o alguien debiera mirar. Y luego que todos los proyectos para poder entregar los derechos de agua, eso no fue retractivo. Entonces hay ríos que no tienen caudal ecológico. Wow. Vamos ahora con Catalina. Catalina igual hizo ciertas preguntas acá, así que las voy a leer de a poco. ¿En función de qué parámetros y o normas la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la DGA o el MMA, el Ministerio de Medio Ambiente, indican que la calidad del agua es mala, regular o buena? Ya, esa es, mira, eso todos los que dicen que hay muchos índices de calidad del agua. Yo he visto un montón de informes donde dicen, no sé, tarjeta amarilla, roja, verde. Eso es algo que no es estándar. Eso es algo arbitrario que se definen índices, y yo los primeros que vi fue hace mucho tiempo de la CONAMA, de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, antes que existiera el Ministerio de Medio Ambiente. Y eso fue algo que arbitrariamente alguien decía, vamos a fijar este índice de calidad,
que puede ser pensando en un cierto uso o en una cierta norma, o de nuevo los datos históricos, pero eso no es objetivo, es subjetivo. Y a mí en lo personal no me gustan, porque no me dice nada, esta agua es de buena calidad. ¿Para qué? Para tomar, para regar, para la ranita del loa, no. Por eso es algo que no es objetivo. Bueno, aquí también pregunta si los parámetros tipo 1 tienen una importancia mayor que los tipo 2 en la norma 409, por ejemplo. Claro, no es que tengan mayor importancia, o sea, hay distintos, claro, que están los esenciales, los tóxicos, y hay algunos que a mí me consta que si tú mandas una norma, muestra a analizar para el cumplimiento 409, hay algunos que el laboratorio no los va a analizar, porque están los radiactivos y todo eso no los van a hacer, sino que, porque sabemos que de dónde viene esta agua de tal parte, entonces no sé, este no está, y te miden, digamos, los típicos. Entonces, hay categorías, pero no es porque uno sea más importante que otro, sino que porque los parámetros son distintos por naturaleza. O sea, no es lo mismo un agua que esté turbia o que tenga olor, color, sabor, que son los organolépticos, a que esta agua tenga plomo. Claro. Entonces no es que el plomo sea más o menos importante que el color, el sabor, sino que son tipos de parámetros y que se miden distinto y que tienen distintos efectos. Claro, a lo mejor si yo tomo agua turbia o agua que tiene mucho sulfato, por ejemplo, que me va a doler el estómago, y eso va a ser todo. Pero si tomo toda mi vida agua con arsénico, me va a dar cáncer. Entonces... Aquí tengo entonces otra pregunta todavía de Catalina. Si dice cuántas normativas son consideradas para el análisis de calidad y si se analiza la calidad por uso, o si se identifica la calidad según macrozona. ¿Para qué análisis, Catalina? Análisis de la calidad, dice. Bueno, ahora, en paréntesis, ahora se pueden desactivar el micrófono manualmente por si quieren responder directamente, por ejemplo, Catalina. Sí, menos mal que se puede activar el micrófono. Muchas gracias, profe, por la presentación de partida. Y en sí, mi pregunta es como, ¿en base a qué analizamos la calidad del agua? O sea, ¿la estamos analizando por uso destinado a riego o el uso que está destinado al agua potable? Y en ese enfoque yo digo que la calidad del agua es buena en esta zona. Por eso me hace ruido cuando se dice que la calidad de cierta zona es mala o es buena, si no tenemos una regla estándar para medir cuál es la calidad. Claro, por eso es lo que te decía con relación a la pregunta de sí, exactamente. No es absoluto, o sea, es que por eso, como nuestro Chile tiene tanta variedad, o sea, uno podría decir a grosso modo que la calidad del agua mejora hacia el sur, para el uso que sea, porque naturalmente el sur tiene muchas menos concentraciones de sólidos disueltos totales, hay muchos menos metales pesados, etcétera. Entonces, a grosso modo, pero como tú bien dices, cuando uno dice que esta agua es apta para, o esta agua es mejor que otra, ¿mejor para qué? Entonces, por eso es importante tener en perspectiva cuáles son las normativas, porque al final eso es lo que aplica, y por eso las normas secundarias de calidad ambiental no dicen, esta es un agua de buena calidad, sino que nosotros queremos preservar la calidad del agua natural de esta cuenca, independiente que sea buena, regular, mala. O sea, ya quiero ver la norma secundaria de calidad ambiental del LOA, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la de Valdivia. Aún así, hay un anteproyecto para el LOA que está durmiendo ahí mucho tiempo, pero es mucho más difícil también poder normar, regular eso, pero efectivamente es algo que uno siempre tiene que tener perspectiva para qué voy a usar el agua. Ya veo. Lo más crítico, lo más exigente siempre es el agua que uno bebe. La 409. Sí. La 409, y que además se ha desactualizado en los últimos tiempos, y en general, si bien puede tener algunas cosas que son mejorables, digamos, nosotros siempre hemos adaptado las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese sentido estamos relativamente bien, diría yo. Siento que podemos mejorar, pero el otro día también vi una noticia que decía que Chile es uno de los pocos países en el mundo donde uno puede tomar agua de la llave. Entonces, también para que nosotros podamos valorar eso que pagamos todos nosotros. Ya. Profe, entonces, por ejemplo, si uno pensara en hacer un índice que vaya enfocado solo en calidad de agua potable, sería aplicable a todo Chile, porque estamos rigiéndonos solo por la 409. Claro, o sea, tú podrías diseñar, a lo mejor tú, Catalina, diseñar un índice, esta agua es mejor
pero ahí tendrías que hacerlo, por ejemplo, por tipo de parámetro, porque no puedes comparar, Exactamente. pero sí, pero claro, si tú dices ya, un agua que se exceda más o menos, por decirte, 10% los TDS, va a calificar acá. Un agua que se exceda más o menos tanto el plomo, va a calificar acá, pero eso es algo totalmente arbitrario, insisto. Ya. O por nivel de tratamiento, o sea, piensa, la mayoría de los sistemas de tratamiento de agua potable de agua es filtración y cloración. Pero, por ejemplo, Calama, Antofagasta tienen coagulación, floculación porque remueve el arsénico. Entonces, ahí naturalmente esa agua es mala. O sea, es menos buena que la que no requiere eso. Ya. Ahí tienes algo más algo objetivo. Sí. Sí, es que hay mucha subjetividad, o sea, hay demasiados índices que hablan sobre calidad de Sí. agua y ninguno... Por eso, a mí, como lo digo, es algo totalmente personal, a mí no me gustan, por eso. Pero uno puede, no sé, tener otros criterios de excedencia, como por eso les mostraba los porcentajes de cumplimiento, porcentajes de excedencia, qué tan bajo o sobre estamos un cierto parámetro. Entonces, no es lo mismo, y a veces también hemos tenido que pedir datos a la super de cuando dice no cumple un cierto parámetro. No cumple, significa que es cuánto se excedió, cuánto, una vez en un 5% o se excedió 10 veces con un 100%. Hay varias cosas que ver entonces. Sí, Muchas gracias, profe. de nada, Catalina, un gusto verte. Bueno, seguimos con Álvaro González. Bueno, gracias Catalina por participar también. Seguimos con Álvaro González entonces. ¿Hay algún beneficio para las personas que consumen agua purificada y no agua de la llave? ¿Es recomendable consumir agua purificada ya que está tan de moda? De hecho, es al revés, Álvaro. De hecho, en los países donde toman agua desalada, que tú le sacas todo lo que lleva el agua, incluye el sodio, el cloruro, el sulfato, etc., en muchos hay que remineralizar esa agua. Entonces, no es sano tomar agua que sea 100% pura o purificada, que es la que uno compra, que además cuesta 1000 veces de lo que uno paga por el agua potable de la casa, además del plástico. Perfecto. Aquí también Guido Carvajal hace otra pregunta, si recomendarías los humedales construidos como un tratamiento centralizado o más bien para uso localizado. En general, que yo he visto afuera es que son centralizados, es decir, la principal aplicación que yo he visto para tratamiento terciario es las plantas de tratamiento de agua servida. Es decir, humedales gigantes como el que les mostré en la foto. Ahora bien, en Chile partimos al revés. Hay muchos más a una escala mucho más local, y eso hace que los precios sean mucho más altos. Entonces pueden ser los dos. Ahora yo creo que es mucho mejor, por ejemplo, si nosotros pensáramos una política nacional de tratamiento terciario para seguir evitando que nuestros cuerpos de agua se eutrofiquen, yo pensaría en implementar tratamiento terciario en las plantas de tratamiento de agua servida. Bueno, y aquí también Guido hace otra pregunta. Si cree que en Chile apliquemos los planes de seguridad del agua en el corto o mediano plazo. ¿Cuáles planes de seguridad del agua, Guido? Guido, te puedes desmutear también. Hola, ¿cómo están? Hola, Catherine, un gusto. Hola, Guido. Qué bueno saber que estudiaste en Australia. Yo también hice mi doctorado en Australia. ¿En serio? ¿Dónde? Sí, en la UNSW. New South Wales. Ya. Sí. ¿Tú estuviste en Melbourne, o no? Melbourne, sí. Oh, qué buena. Oye, buena presentación, muchas gracias. Quería, sí, mira, los planes de seguridad de la OMS. Ya, ¿me podrías contar algo brevemente? Porque no los conozco, no... Los planes de seguridad del agua se enfocan en el análisis de riesgo. Como un método, como el mejor método para la calidad del agua. Y así se ha aplicado en Australia, por ejemplo, que en Australia las guías de agua potable y de reuso de agua están fundamentadas en un análisis de riesgo. Pero acá en Chile no tenemos nada porque analizamos al final de la llave, ¿no? Es que no tenemos el agua de reuso tampoco, entonces... No, pero no por un tema de reuso, sino que como hay de hecho conceptos de análisis de riesgo que ni siquiera están implementados, como barreras múltiples o puntos críticos de control.
Entonces, pues eso yo me pregunta, si en algún momento tú crees que vamos a poder implementar esto o no. O sea, yo creo que algo tenemos que cambiar en el mediano a largo plazo. Y sería, no sé si tú puedes poner en el chat, Guido, dónde está el link para poder ver eso, porque como te decía, Sí, no conozco ese detalle para poder evaluarlo. sí. O sea, si Pero, estamos imitando a otros países en cuanto a lo que son políticas hídricas de calidad y tratamiento, pero sin conocerla me es difícil emitir una opinión. voy a poner el link, voy a buscarlo al Ya, tiro. gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a nuestra penúltima pregunta. Leonardo Serrano pregunta si saldrá pronto el reglamento de aguas grises y su reutilización. Si será exigible en todos los proyectos de construcción habitacional. No sé si será exigible, pero ya salió el reglamento. Y de hecho hubo mucha decepción porque, como les decía, hay muchas cosas que, aparte de los contaminantes, que es una lista muy reducida, aparecía, por ejemplo, esto de la cloración, que era obligatorio clorar y que había muchas limitaciones también para el uso. Y a mí, el personal, lo que más me preocupa, y por lo que menciona, es que no tenemos infraestructura para tratamiento de aguas grises tampoco. Entonces, quizá eso algo que tendría que impulsar el MIMBU, por ejemplo, con las nuevas construcciones, de que haya líneas separadas de agua negra y agua gris. Bueno, y un poco lo que yo voy a preguntar como la última pregunta, y que Sí, porque me también... tengo que ir. Tengo Sí, otra sí, cosa que tengo que irme. por supuesto, sí, de hecho no hemos entendido mucho. Anita Ingerson y bueno, yo un poco también queríamos preguntar, yo por mi lado, si la dificultad mayor para el tema del reuso a gran escala era lo legal o lo técnico, y Anita también pregunta si es que, dado que en Sudáfrica, como ejemplo, un cuarto del agua se consumen, o sea, del agua servida se consumen para uso humano, si se podría implementar algo más o menos factible para nuestro caso en las grandes ciudades. O sea, nosotros como Estado no tenemos una política de reuso y reciclaje de agua. No existe. Entonces, la tecnología existe, pues, y eso es lo que uno tiene que evaluar, que para este caso si va a ser este caudal, pero lo que no tenemos es el marco legal, y por eso el tema del aguas grises, que años esperando que saliera esto, y al final no fue muy bueno. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una política que impulse, y la superintendencia ha tratado de empujar esto por Agenda 2030, pero yo creo que necesitamos algo más, algo que venga, por ejemplo, del Ministerio de Aguas Públicas, donde se impulse con fuerza una decisión de decir: nosotros vamos a tomar todo el agua de los emisarios, que ya tiene un cierto nivel de tratamiento, y la vamos a dar tratamiento secundario, o no sé, a nivel de riego, y etcétera, pero eso no se ha hecho. Bueno, muchas gracias por todo, no te quitamos más tiempo. Aprovechamos de nuevamente agradecerte por tu participación, estuvo muy buena, creo que el resto también estaría de acuerdo conmigo. Le agradecemos a todos por asistir, muchas gracias entonces por darnos de tu tiempo, y sabemos que se alargó bastante la charla, así que te dejamos ir. Y eso, los invitamos a seguirnos en las redes, a los que no nos conocían y a los que sí, que sigan siguiéndonos. Esto va a estar subido después al Instagram y al YouTube de la YPN Chile, así que nos estaremos viendo luego. Que estén muy bien todos. De nada, un gusto, que les vaya muy bien. Chao. Un gusto Chao. verlos.